Hola, ¿qué tal, chicas, chicos? Perdón, una disculpa, por la hora. Tuve un pequeño problema. Bueno, no es un pequeño problema. Nuestra jefa de clínica acaba de regresar después de su incapacidad, ya que tuvo una fractura y estábamos checando algunas cosas. Entonces no sabía que iba a llegar hoy. Muy bien, vamos a iniciar, ¿vale? Déjenme ver. Vamos a ver factores patógenos externos. ¿Alguien tiene alguna duda de los módulos en los que van? Ajá, adelante. Sí, 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 sí. muy buenas tardes a todos. Gusto en saludarles. A mí me acaban de mandar el segundo módulo. Apenas voy a abrirlo porque el día de ayer estuve trabajando. Entonces, a lo mejor de lo que me vaya a enseñar ahorita, pues a lo mejor sea de alguno del módulo 2 y del módulo 3, porque me los acaban de mandar apenas ayer. Entonces, pues me va a disculpar, ¿verdad? Si no contesto algunas preguntas, pero me interesa mucho esta información como quiera que usted nos las haga saber para que así de esa forma yo aprenda más, mejor. Gracias. Ok, sí, no te preocupes, Elena, no hay ningún problema. Vamos a explicar algunas cosas así, a grosso modo, muy sencillas, porque el tema en sí es grande, pero vamos a ver lo puntual que tiene que ser de los factores patógenos externos. Entonces, como tal, en la medicina tradicional china, las patologías, las enfermedades, se dan por cuestiones de tres tipos: internas, externas y mesioetiologías, ¿va? Son tres formas en las cuales el cuerpo se puede enfermar en la medicina tradicional china y todas involucran la alteración de la energía yin y yang y del movimiento o el flujo del chi, ajá, ya sea de cualquier órgano. Entonces, si nosotros recordamos las clases antepasadas, las clases iniciales de las energías, recordemos que tenemos una energía verdadera, una energía que se va a encontrar en todos los canales de acupuntura. ¿Cómo se llama esta energía? Se llama la energía Zen-Chi. Ajá. Entonces, la energía Zen-Chi, que sería nuestra energía de sistema inmune, que sería la que nos protege, la que se encuentra en todo nuestro organismo, diferente a la Wei-Chi, porque la Wei Chi, aunque es capa de defensa o energía de defensa, ese se encuentra en el exterior, ese se encuentra en la piel, en los poros, en los vellos, en la mucosa y en la fascia muscular. El Zen Chi no, el Zen Chi se encuentra en todos los canales de acupuntura y tiene la función de tener todo bajo en orden. Ajá. Ese Zen Chi es utilizado por los órganos para producir sus funciones fisiológicas normales que ustedes ya vieron en el primer tomo. La energía patógena o la energía perversa se le va a conocer como Xie-Chi. La palabra Xie-Chi, la palabra Xie significa patógeno, malvado, malo, ajá, mala energía, Xie-Chi, ajá. Entonces, este Xie-Chi va a provenir en este caso, en este tema de factores patógenos externos, proviene de la parte externa, fuera de nuestro cuerpo. A ver, anatómicamente, fisiológicamente, ¿qué nos puede enfermar externamente que se puede interiorizar dentro de nuestro cuerpo y causar sintomatología? Adelante, Ale. Sí, Elena, no te escucho. Perdón. Por Ah, ejemplo, ya. la picadura de un mosco. La eh, picadura de un mosco. Ujú. ¿Qué más? La picadura de un mosco produciría una inflamación, exactamente. Pero ¿qué enfermedad, qué podría causar algo que debe de entrar y empezar a generar sintomatología? por ejemplo, el mal de Chagas. Hay un mosco que se llama la chinche besucona que pica y que se va al torrente sanguíneo y los huevecillos, ¿verdad? Que se incorporan este, en el corazón, pero que viene siendo en la capa, ¿verdad? Se menciona que empieza a comerlos, algo así, ¿verdad? Empieza a causarle daño y Muy bien. posteriormente a la larga un infarto.
Excelente, entonces la cuestión de los insectos, algunos parásitos que pueden entrar al torrente sanguíneo y generar alteraciones, eso es muy bueno. A ver, Patricia, dime. ¿Cómo está, profe? Yo pienso que microorganismos que estén en el medio externo y entren al interno, a través también de los Excelente, procesos climáticos, virus, muy hongos, bien. bacterias, y Así que es. Entonces, apoyen con el cambio climático. ajá, muy bien. Entonces, los microorganismos que se encuentran fuera del organismo pueden generar enfermedades como los virus, como las bacterias, como los hongos, como los parásitos, se les consideran factores patógenos externos. Anteriormente, en la medicina tradicional china, ellos no podían observar estos microorganismos que se pueden ver por medio de un microscopio y ellos le llamaban que eran alteraciones de la misma naturaleza, de los mismos, ¿cómo se le llaman estos? De los mismos climas que producen enfermedad. ¿Como qué climas? Recuerden que al hígado no le gusta el viento, recuerden que al fuego no le gusta el calor, recuerden que a la tierra no le gusta la humedad, recuerden que al metal no le gusta la sequedad y recuerden que al agua no le gusta el frío. Entonces, estos factores patógenos pueden llegar a afectar en esas esferas principalmente. El viento externo principalmente afectará al hígado. El calor externo principalmente afectará al corazón o al elemento fuego. La humedad externa va a afectar al vaso, la sequedad externa al pulmón y del frío externo al riñón. Estos se les consideran factores patógenos externos. Sin embargo, se agrega aquí uno más que también pertenece al elemento fuego, que es el mismo fuego. Hay que diferenciar estos factores. Uno inicial es el calor y dos, crónico es el fuego. Ambos se encuentran en la esfera funcional del fuego. Uno es agudo y otro es crónico. El calor es agudo y el fuego es crónico. Vamos a ver ahorita, por ejemplo, las diferencias entre ellos. Ajá. Entonces, como tal, estos microorganismos pueden llegar a producir alteraciones internas. Ajá. ¿Quiénes aquí, por ejemplo, pueden ver esta gráfica donde les represento lo que les dije al inicio? En la medicina tradicional china hay tres etiologías, tres causas que pueden llegar a afectar el organismo. Las externas, las internas y las mesioetiologías. Las externas, como los climas, que en este caso hablamos de factores patógenos externos, factores epidemiológicos, internas, las emociones y algunas sustancias que generen los mismos órganos cuando están afectados, como la flema y el estancamiento de sangre. Y la mesoetiología quiere decir hábitos de vida y traumatismos, es decir, que con la cuestión del periodo de la evolución, con constantes cambios de hábitos malos o traumatismos no planeados, o no un choque de carro, un choque automovilístico, una caída no planeados, pueden llegar a afectar también la circulación de los canales o de los meridianos que se encuentren en la zona, recordando que los chinos decían, si duele, está estancado el chi. Lo que duele es porque se estanca. Le ponemos aguja y lo dispersamos y se quita el dolor. Entonces, los traumatismos causan ese tipo de inflamación, dolor, y para la medicina tradicional china se le consideraba estancamiento de los canales donde se encontraba el dolor o la inflamación por dicho traumatismo. ¿Va que va? Entonces, como tal, hablamos de que estos factores patógenos externos, que es el viento, el frío, el calor, la humedad, la sequedad y el mismo fuego, van a afectar no solamente a los órganos, sino que inicialmente, como son externos, tienen que atravesar una capa para poder entrar al organismo. ¿Qué capa tienen que atravesar para poder generar sintomatología interna? Adelante. ¿Cuál? La Wenchi. Exactamente, la capa Wei Qi. Entonces, la capa Wei Qi, conformada por poros, piel, vello, mucosas y fascia muscular, es decir, la primera capa de la piel hasta la fascia muscular, dermis, epidermis, tejido subcutáneo y primera capa muscular, la fascia.
debe atravesar este microorganismos todas esas zonas para poder entrar. Cuando hablamos de moco, que le pertenece al pulmón porque el pulmón controla esta capa, hablamos no de moco nasal, sino hablamos de todas las mucosas que tenemos dentro del organismo. Hablamos de mucosa oral, hablamos de mucosa nasal, hablamos de humus acuoso, hablamos de mucosa faríngea, laringea, mucosa esofágica, mucosa gástrica, mucosa vaginal. Donde haya mucosa que sirve de medio de protección es de la capa Weiqi. Por lo tanto, estos factores, estos microorganismos, los virus, la bacteria, los hongos, los parásitos, deben atravesar esta capa y entonces producir sintomatología. Por eso, una cortada abre la capa Weiqi. Una herida abierta abre la capa Weiqi. El simple hecho de comer alimentos con microorganismos como la salmonelosis, como la salmonelosis tifi, la E. coli, algunos hongos, pues van a atravesar la mucosa oral y la mucosa estomacal y entonces van a producir sintomatología interna. Entonces, esto no lo sabían los chinos. ¿Cómo lo interpretan? Con síntomas. Vamos, ¿qué síntomas tiene cada uno? Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. Todo factor patógeno externo que se quiere interiorizar debe causar síntomas en la capa Weiqi. Conociéndolo en la medicina como malestar general. El malestar general es cuando dice, me voy a enfermar, ¿no? Dolor de cabeza, artralgias, dolores articulares, escalofríos, escurrimiento nasal. Vean cómo la capa Weiqi ahí viene, la piel de gallina, la piel cambia, la mucosa empieza a generar más moco para eliminarlo, hay escalofríos y artralgias, el malestar general que todos sentimos cuando pensamos que nos vamos a enfermar. Y eso tiene que ver también con el Zhen Qi, que dice la medicina china. Si el Zhen Qi está fuerte, aunque haya un factor patógeno externo, no va a penetrar porque nuestro sistema inmunológico está fortalecido. Sin embargo, si nuestro Zhen Qi es debilitado, pues nos vamos a enfermar. Entonces, todos estos deben causar síntomas en esta capa, ya sea en mucosas, ya sea en la piel, accesorios como las uñas, ya sea también en la mucosa, en el moco nasal, en el moco oral, etcétera, en los vellos o en la fascia muscular. Deben generar síntomas en esas áreas, no en todas, pero en alguna de esas áreas para saber que es externo. ¿Por qué lo digo? Porque también estos mismos climas, que es el viento, el frío, el calor, el fuego, la sequedad y la humedad, se producen internamente, pero estas van a ser producidas por los mismos órganos que no les gustan estos climas. Es decir, internamente el hígado puede producir viento interno. Internamente el riñón puede producir frío interno. Internamente el fuego, el corazón puede producir calor o fuego interno. Ajá. Internamente el pulmón puede producir sequedad e internamente el vaso puede producir humedad con las alteraciones de sus funciones. Entonces, diferenciar cuándo es humedad externa y cuándo es humedad interna. Ajá. Cuándo es frío externo y cuándo es frío interno. Eso es muy importante. Ajá. Cuando sea externo, los síntomas van a estar en la capa Weiqi. Cuando es interno, los síntomas van a afectar el funcionamiento orgánico del elemento, ya sea hígado, en tendones, en uñas, ya sea en vaso, en sistema digestivo. Es más interno los factores internos. Cada uno de estos factores va a presentarse en ciertas etapas del año, principalmente en las etapas donde existe este clima. Por ejemplo, hablamos de que el viento se va a producir más en primavera, el fuego y el calor en verano, la humedad y la humedad en la canícula o verano tardío, la sequedad en el otoño y el frío en el invierno. Entonces, como tal, hoy, por ejemplo, estamos en un ambiente aunque estamos todavía en primavera, estamos en un ambiente de mucho calor y el calor principalmente le va a afectar al corazón y entonces todos los que sufren insuficiencia venosa
periférica, que son las varices, las telangiectasias. Hoy por hoy se les edematizan los pies, les arden más, se hinchan los pies, les pesan. ¿Por qué? Porque principalmente está afectando el elemento fuego, que su extensión o su tejido son los vasos sanguíneos. Aquellos que son hipertensos, estos climas no les gustan para nada, se sienten sofocados, muy sudorosos, ajá, porque ya tienen calor interno, que si le ponemos un clima calor van a empeorar, van a generar hemorroides, ajá, por este calor, van a empezar con irritación anal, comezón, por todo este calor que están produciendo, estreñimiento, aquellos que ya tienen calor interno o falta de agua, ajá, sequedad de la boca, de los labios, labios partidos, ajá, presión arterial alta, insomnio por la sudoración y el calor. Todo eso lo hablamos de un calor interno del paciente, pero que está agravándose por el clima. Ajá. Entonces, siempre un paciente que va en el interrogatorio de medicina tradicional china le preguntamos qué clima prefiere y dice, ay, a mí me encanta el frío. Yo soy feliz en el clima frío. Y hay otros que dicen, uy, yo soy feliz en la playa, en el clima caliente. Eso es porque tienen frío interno y les gusta el calor, y es porque tienen calor interno y les gusta el frío. Su maestro es muy yang, su maestro le gusta más el frío. En el calor no le gusta, si él va a la playa, ¡pum!, dermatitis. Todo esto, la piel se inflama y yo no puedo dormir, me da insomnio, irritabilidad, todo, porque el calor me afecta a mí. Puedo estar 4 días en la playa, pero más de 4 yo ya valí. Entonces, muy importante checar qué es lo que mi paciente tiene internamente o qué se interiorizó en mi paciente para ver qué es lo que voy a hacer. Puntos dispersantes de viento, puntos dispersantes de calor, puntos dispersantes de humedad. Ajá, es lo que tengo que ver. Ajá. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son lo principal que causa los factores patógenos externos. Los factores patógenos externos principalmente, el líder, siempre el primero en atacar, va a ser el viento. Muchos lo caracterizan como el vehículo de los demás factores patógenos externos. Es el primero en atacar porque tiene la capacidad de abrir los poros y al momento de abrir los poros se dice que abre la piel. Entonces abre la capa Wechik para interiorizar cualquier bacteria, virus o lo que sea. Entonces es muy importante eso. El viento es el primero en atacar y de ahí vienen combinaciones. Es muy fácil que ustedes en sus libros puedan ver viento, humedad, calor. Viento, humedad, frío. Viento, sequedad. Viento, calor, viento, frío. Es decir, el viento siempre va a estar y en combinación con los otros factores patógenos externos. Ajá. Quiere decir que tiene sintomatologías de viento, de la humedad y de calor. Ajá. La característica del viento, es decir, ¿cómo sé que mi paciente tiene viento? O se caracteriza por el movimiento. El viento mueve. Ajá. Entonces, todo lo que tenga mucho movimiento o poco movimiento se le considera viento. Hablamos de viento externo. El interno es diferente. Por ejemplo, el interno, ¿qué enfermedad tiene movimiento? Parkinson. Parkinson. Entonces, pero ese no es un viento externo, ese es un viento interno generado por el hígado y se utilizan puntos para eliminar viento de hígado para ayudar a disminuir el movimiento tónico clónico de nuestros pacientes de Parkinson. Ajá. Entonces, pero es interno. El viento externo principalmente va a tener escurrimiento nasal, comezón. La comezón es viento porque la comezón se moviliza. Ajá. Los dolores tipo sordos o los dolores tipo migratorios son de viento. ¿Cuáles son los dolores tipo migratorio o sordos? Los pacientes dicen, me duele aquí, pero ¿qué crees? Se me quita y se me pasa para acá. Y luego no sé qué pasa y se me pasa para acá. El dolor es móvil, no se sabe cuál es el origen. Y es un dolor ocasionado por viento. Hay que poner puntos de analgesia, pero puntos también que eliminen viento. Entonces, principalmente el viento va a generar movimiento. Ajá, el viento se le considera un elemento yang. Ajá, principalmente si es yang, ¿qué va a atacar? ¿Qué regiones del cuerpo tiene que atacar si es yang? El yang siempre va a estar ¿dónde? Arriba. Entonces siempre va a atacar
hombros, brazos, va a atacar cara principalmente, o va a atacar piel, porque es externo, es yang. Ajá. Entonces va a haber comezón externamente, va a haber escurrimiento nasal, estornudos, va a haber dolor migratorio, principalmente esos son ocasionados por viento. Ajá. Ya internamente, ocasionados por el hígado, pues puede haber convulsiones, tics musculares. También hablamos de cuestiones internas, no externas, las parálisis faciales, las hemiplegias, el vértigo. Externamente puede presentar parecias y parestesias en la zona, que son sensaciones, las parecias como de hormiguitas, o en este caso, como ven en la imagen, picoteos, y las parestesias son las que se sienten como paralizado el movimiento. Ajá. Entonces, principalmente eso es del viento. Ajá. El frío. Todo esto lo van a ver en sus clases, ¿eh? Yo estoy dando el recordatorio y a ver si hay dudas. En el frío, llamado Han, el frío tiene la característica de bloquear, estancar, inmovilizar. Cuando ustedes meten la mano en una agua con hielos, se inmoviliza la muñeca, es decir, se siente que lenta, se enlentece todo. Entonces el frío principalmente va a estancar. Ajá. Externamente, ¿qué es lo que va a presentar? Pues obviamente va a presentar dolor fijo en la zona. Ese dolor no se mueve, se queda ahí. ¿Y con qué clima va a empeorar externamente? Con el frío. El escurrimiento nasal, ¿cómo va a ser? Va a ser dialino. La diarrea, si es por frío, ¿cómo va a ser? Dialina, sin quemazón, sin comezón. Eso de quemazón y comezón es más calor. La diarrea es líquida y fría sin llegar a generar prurito anal o ardor anal. Ajá. El escurrimiento es dialino, transparente. Ajá. Eso es por frío. Va a haber ¿qué? Escalofríos, y el paciente va a tener hipotermia. El paciente va a decir, me siento con frío. Ajá. Y el paciente va a estar frío. Eso es lo que va a causar principalmente el frío. Como es el frío yin, como es un elemento yin, va a atacar principalmente las rodillas, la cadera, los genitales, los pies principalmente, pero también puede encontrarse en la parte superior. El frío va a estancar y va a coagular, por lo tanto, el color del frío siempre va a ser el violáceo por el estancamiento de la sangre, y el pálido por la falta de temperatura. Ajá. Frío, pálido y violáceo son las características del frío externamente. Las manos de nuestros pacientes van a estar pálidas, va a haber tos con flema líquida y hialina, transparente, no va a tener ese, porque el color verde o amarillento del moco o de las flemas nos habla más de calor, eso es más de calor. Ajá, va a haber rinorrea, que es el escurrimiento nasal, puede invadir el frío el abdomen, y entonces el paciente va a tener el abdomen frío y va a querer que alimentos calientes, líquidos calientes. Es decir, tiene una diarrea y dice, yo quiero un tecito, pero caliente. Quiero un caldito, pero caliente. Ajá, porque principalmente ha entrado un factor patógeno tipo frío. Ajá, la humedad de la diarrea es la combinación de otro factor, pero principalmente si no hay comezón, no hay ardor, no hay sangrado por la diarrea, entonces es un factor frío. Aquí entra el calor, y el calor uno piensa que es del corazón, pero hay alguien antes del corazón que es un ministro, que es el fuego ministerial, se le llama pericardio. Entonces el pericardio le corresponde el clima calor, mientras que al fuego le corresponde el mismo fuego. La diferencia del calor y del fuego, ya que el calor es agudo y el fuego es crónico, es que el calor va a presentar sintomatologías de que, 1, rubor, es decir, se pone rojo. 2, hinchazón, que duele a la palpación. Entonces es una hinchazón que si está hinchado, ustedes tocan y duele. Ajá.
3. Y aumento de temperatura. Está caliente. Ajá. Esas son las características. Y está caliente y general puede generar fiebre. Ajá. No fiebre, perdón, febrícula. Se llama febrícula, aumento de la temperatura. Ajá. Entonces, por ejemplo, un traumatismo agudo, donde se inflama, está hinchado y hay enrojecimiento, es de calor externo por un traumatismo. Si es una diarrea que produce temperatura, produce ardor anal, produce toma de líquidos fríos, es porque es humedad-calor, viento, humedad-calor. Si es una amigdalitis o laringofaringitis que produce enrojecimiento de las áreas de la faringe, con una lamparita revisan la boca y se ve roja, se ve inflamada las amígdalas, se ven hinchadas, rojas y tocan y doloroso, es por calor, es por calor en medicina tradicional china. Si yo veo que las narinas generan escurrimiento nasal con moco amarillo, verde, es calor, y genera fiebre. Y la diferencia del calor al fuego, el fuego siempre va a destruir. El fuego es destructivo. El fuego se puede encontrar en cualquiera de los órganos, pero se ha generado por el corazón o por algún órgano que genere calor. El fuego es lo segundo que se transforma del calor. Es decir, primero está el calor y después el fuego. El fuego es lo crónico. ¿El fuego qué va a producir? Destrucción del tejido. ¿Qué va a producir? Úlceras. Y la boca está ulcerada. Llagas. Y en el ano puede haber llagas o sangrados. ¿Sí? El fuego va a producir hemorragias. El fuego va a producir pústulas. El fuego va a producir vesículas. Y principalmente el dolor es quemante, ardoroso. Empeora con el calor. Esa es una característica del fuego que el calor nunca va a tener. El fuego va a generar fiebre, pero fiebre muy fuerte. Arriba de 38, arriba de 40, puede llegar hasta 40, donde se puede convulsionar. Entonces el fuego es destructivo, destruye los tejidos. Por ejemplo, el acné se considera fuego de pulmón, aunque el fuego es de corazón, el fuego puede llegar al pulmón y generar acné. ¿Por qué? Porque hay pústulas, hay enrojecimiento. Primero, antes del acné, está la fase inflamatoria donde se ve la inflamación del folículo y después el combatiente de la bacteria del acné con nuestro sistema inmunológico genera pústulas, genera pus. Entonces eso se considera ya fuego, más si es un acné quístico. El herpes zóster, que es ocasionado por la mutación del virus de la varicela, se le considera fuego. ¿Qué hace? Vesículas. ¿Cómo es el dolor? Ardoroso. ¿Qué hace? Destruye. ¿Cómo es? Rojo. Y muchas más de otras enfermedades se les pueden considerar fuego. ¿Va? Calor, pues cualquier enfermedad que produzca una fiebrecilla, un aumento de temperatura, principalmente da en la laringe, ¿verdad? La laringofaringitis ocasionadas por bacterias generan fiebre, a diferencia de los virus, que es del rinovirus, no genera fiebre, pero sí genera escurrimiento nasal. Perdón, ¿Brandon? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rodríguez. Sí, buenos días. Buenos días. Hola, desde Guatemala. Buenos días. Muy bien. No, pues muy interesante todo lo que nos estás compartiendo. Y yo tenía una pregunta, por ejemplo, también sería lo del sarampión, por ejemplo. Lo del sarampión también sería todo esto, sería fuego también, ¿verdad? Así es fuego. Fuego combina y por las ronchitas, a veces, por ejemplo, está también, tienen a veces líquido, eso sería una combinación también con humedad. Humedad, fuego. Ande. Bueno, después vamos a ver las combinaciones, ¿verdad? Sí, se las menciono más que nada en la clase de esta. Eso, sí.
Ahí está. Ahorita vamos a ver como las generalidades y posteriormente que ya algunos vean el tema. Si hay dudas, adelante, lo explicamos, no hay ningún problema. ¿Va? Ande, muchas gracias, gracias. Abrazos. Va que va. Entonces, como tal, pues el paciente que tenga calor o fuego siempre va a ser deseoso por alimentos fríos o frescos, como la sandía, el pepino, ajá, la lechuga, los nopales que son fríos y agua de preferencia fría. Siempre va a estar tratando de hidratarse porque eso va a ocasionar una alteración de los líquidos, ¿va? Entonces, esa es la creación del fuego y el calor. En la humedad, ¿qué creen? La humedad es una de las más cronificantes. La humedad se le considera yin y es una de las más crónicas que puede haber. Todas las patologías de nuestro cuerpo se cronifican con humedad. Es decir, si nosotros sacamos una parálisis facial en 4 sesiones en un mes, si el paciente tiene humedad interna o externa, chin, ya nos aventamos 6 meses. 6 meses. La humedad, la característica va a ser la pesadez. Dicen los chinos, tú te metes al agua, sales, ¿cómo sales? Pesado, cansado, fatigado. Esas son las sintomatologías de la humedad, tanto internas como externas. Externas, la extremidad te sientes pesada, está hinchada. No hay rojo, no está rojo, hay retención de líquido. ¿Qué pasó, Patricia? Profe, entonces se puede decir que las enfermedades autoinmunes serían húmedas. No todas, no todas. Ajá. Por ejemplo, artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune, sí es humedad frío, porque hincha las articulaciones, empeora con el frío, genera pesadez e inmovilidad por el frío y empeora tanto con la lluvia como con la humedad. Esa sería una enfermedad interna, no es externa, es un factor patógeno interno, pero es producido por un viento o humedad frío, que lo puede generar tanto el riñón, el vaso y el hígado. Ajá. Diferente al lupus o la artritis gotosa, que el lupus genera resequedad, descamación, el rojo, esa ahí es sequedad, calor, o por ejemplo, te hablaba de lupus y te hablaba de otra, se me fue la otra. Artritis gotosa. Artritis gotosa, que esa sí es humedad, calor, humedad por generación de cristales de ácido úrico y calor porque hincha la articulación, genera tojos y tan solo con el simple hecho de tocarlo duele, arde, igual que el calor que dijimos, la hinchazón que tocas y duele. Un hinchazón abdominal también puede ser tipo calor o tipo frío. Cuando está demasiado inflamado, tú palpas y dices, no, ya no aguanto, me duele. Y son pacientes que se tienen que desabrochar el cinturón porque no les gusta estar apretados. Y una enfermedad una inflamación tipo yin, tú le das masajito al abdomen y dices, ya se me está quitando, ya. Esas son diferencias. Entonces, no todas las enfermedades autoinmunes van a ser humedad y no todas van a ser frío o caliente. Ok. Ángeles, Sí. va para ti. Ángeles, ¿qué pasó? Sí, estaba pensando también, por ejemplo, en cuando hay problemas de linfa, cuando hay, ¿cómo se llama? Eso también sería la cuestión de humedad, ¿verdad? Humedad interna, así Cuando es. hay humedad interna y, por ejemplo, y eso puede ser yo he visto mucho en los brazos inflamación, pero es súper notorio que están inflamadas y es como retención de linfa, ¿verdad? Entonces, eso también sería humedad, ¿verdad? Eso también sería humedad. Y después veríamos cómo se puede solucionar, ¿verdad? Ahorita vamos a checar eso. Les voy a dejar tarea por el tiempo y porque tengo que bajar, porque tengo una consulta. No me va a dar tiempo de darle los puntos, pero vamos a agendar otra cita más cercana a este mes, pero les voy a dejar tarea. Bueno. Todos ya vieron metabolismo de líquidos en la primera, me imagino. ¿Quién controla líquidos? Ajá, para que los estudien y entonces vean qué puntos son los que vamos a ayudar para movilizar líquidos internos y líquidos externos. Y les voy a decir algunos puntos que ustedes van a buscar y me van a decir para qué punto les di y para qué serviría. Es decir, yo les voy a dar, digamos, intestino grueso 4 y Dumai 14. Y los van a leer y ustedes me van a decir, intestino grueso 4 sirve para humedad. No, no es cierto, sirve para viento. Ok. Sirve para calor, nada más. ¿Para humedad sirve? No.
¿Quién sirve para humedad? Nos dio vaso 9. Humedad sirve para, humedad es vaso 9. Entonces yo les voy a dar ciertos puntos, los van a buscar en el crisóforo y entonces vamos a estar dialogando qué punto sirve para viento, humedad, calor, etcétera. ¿Va que va? Súper. Excelente. Entonces, la humedad siempre va a cronificar, va a ser pesada, maloliente, maloliente. Un hongo, ¿qué hace? Huele feo. La cándida vaginal huele feo. La cándida oral, que es el algodoncillo, huele feo. El piel de atleta ocasionado por hongos huele feo. Entonces, siempre va a tener un olor feo. En la humedad interna, como vasos lo va a controlar, es generada por el metabolismo y las heces, los gases y el sudor huelen feo. Ajá. Entonces, he ahí que el olor fétido, dicen los chinos, es como si dejaras tu ropa húmeda, apesta después, da un olor diferente. Entonces, la humedad da un olor, da pesadez, un olor diferente y siempre va a dar engrosamiento, aumento del tejido, ya sea por edema o ya sea, por ejemplo, digamos, en la cuestión interna del vaso, el metabolismo. ¿Alguien ha visto la acantosis nigricans? Que la acantosis nigricans es cuando dicen, parece que el paciente está mugroso del cuello, se le ve negro y con llagas. No, no es que esté mugroso, es que la piel se engrosa y entonces se ve de esa forma y cambia a un color más oscuro. Esa es la acantosis nigricans. Y esa es a un aumento de una resistencia a la insulina, por aumento de glucosa, es decir, de metabolismo. Hablamos de una cuestión interna, que es un paciente que hoy puede ser diabético o ya es diabético. Esa es una humedad interna. La humedad externa, el engrosamiento se ve, por ejemplo, en las uñas, cuando hay omicomicosis, el engrosamiento, o hay algunos hongos que generan engrosamiento y descamación en la piel. Entonces, eso es lo principalmente que hace la humedad. Cronifica, dicen los chinos, es pesada, pegajosa. Entonces, si da humedad, por ejemplo, en el pulmón, va a ser las flemas muy pegajosas, malolientes, difíciles de expulsar. El paciente se siente así, que tiene todo aquí atorado, porque es una humedad que pesa, que no es tan fácil de sacar y es productiva, genera mucha flema, mucho moco, porque hay mucha humedad. El paciente aquí no va a querer agua, el paciente dice, no, agua no. O si es humedad caliente, dice, un sorbito y ya, hasta ahí por el calor, pero en humedad no va a querer agua, si va a estar demasiado hidratado. Le va a gustar más el calor, obviamente, dependiendo si es humedad calor o humedad frío. Entonces va a haber mucha expectoración, va a haber mucho lagrimeo, va a haber mucho babeo, babeo, y va a haber halitosis cuando es interna, maloliente. Entonces, muy importante checar todo eso de la humedad. El dolor es fijo, por ejemplo, y va a generar retención de líquidos. Pues la sequedad es la más fácil. La sequedad por lo regular siempre va a venir acompañada del calor o del fuego y va a ser la deshidratación de las mucosas. Externamente, piel seca, va a haber una tos cero productiva, sin flema, tos sin flema, labios secos, narinas irritadas y secas, ojos irritados y secos. Puede haber internamente estreñimiento por falta de líquido, Puede haber, por ejemplo, también descamación de la piel. Puede haber, por ejemplo, es calor-sequedad, la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica, que es una dermatitis que genera resequedad y se empieza a descarapelar el paciente y tiene mucha resequedad y le mandan muchas cremas hidratantes, porque es dermatitis seborreica y es viento, calor, sequedad. El lupus genera sequedad. Hay una enfermedad autoinmune que se llama síndrome de Sjögren o Sjögren, que es donde el paciente deja de generar lágrimas, mucosa, saliva, tiene que estarse poniendo lágrimas artificiales y tomando agua para poder digerir sus alimentos, porque el paciente atrofia las glándulas y no puede generar líquido.
y les voy a decir que hemos tenido muy buenos resultados con acupuntura con estos pacientes. Vuelven a llorar, vuelven a moquear, vuelven a generar saliva, cosa que es muy difícil que la medicina alópata lo genere. ¿Con qué puntos, doctor? ¿Con qué puntos? ¿Con qué puntos se los doy? Apunten, ahí. Y los van a ver porque estos son puntos de metabolismo de líquidos que es de su primera clase. El órgano encargado de todos los líquidos es riñón, por lo tanto lo tengo que notificar. Yo utilizo riñón 3 y RENMAI 4. RENMAI 4 tiene una activación a nivel del sistema linfático. Tanto ayuda para controlar líquidos como para desecharlos. RENMAI 4. Yo pongo ahí al gemelo del riñón que le va a ayudar a subir el agua al tinaco, a toda la cara y a lo externo, que es el pulmón. Y el punto agua del pulmón es el pulmón 5, el chi-C. Ese es muy bueno para acné. Ese es muy bueno para la piel, para hidratarla, lubricarla, siempre y cuando el paciente esté tomando agua, obviamente. Pero es muy bueno el chi-C. El San-Yao es otra vía de los líquidos. El San-Yao se va a encargar de movilizar los líquidos. Por ejemplo, San-Yao 5 es muy bueno también para ayudar a las mucosas a hidratarlas. Y cuando es en caso crónico, como este síndrome, yo pongo primero puntos Shu dorsales. Pongo vejiga 23, que es el punto Shu dorsal de riñón, y vejiga 22, que es el punto Shu dorsal de San-Yao. Son ambos para movilizar líquidos. Con esos puntos generan el movimiento de los líquidos y los órganos empiezan a distribuirlos en lágrimas, moco, sudor, etc. ¿Va que va? Súper, sí, qué bonito. Excelente. Créanme que es maravilloso. Y yo lo tuve que investigar porque un familiar mío tiene ese síndrome Sjögren, más aparte hepatitis C, más aparte artritis reumatoide, y pues tuve que echarle todas las ganas y vi unos artículos y ahí viene algunos tips que hacen a esos puntos y pues sí, empezó a llorar. Pudo sacar una lágrima en la segunda sesión que sentía desde el fallecimiento de mi abuelo. Entonces es muy bueno y lo hemos hecho con varios pacientes con síndrome de Sjögren y han tenido buenos resultados. ¿Esto no está relacionado con lo emocional también? Sí. La enfermedad autoinmune viene en la cuestión de la metamedicina como un rechazo a. La enfermedad autoinmune, recuerden que es tu mismo sistema inmunológico atacándote a ti mismo. Dicen que primero empiezan con algo que rechazas en el exterior, ya sea a tu madre, ya sea a la sociedad, algo no te parece del exterior. Y empiezas a generar alteraciones dérmicas, como dermatitis, como se resequedad de la piel, como piel delicada, porque la piel te permite el contacto con otro ser humano, al igual que los pulmones te permiten respirar el mismo aire que hasta respira tu enemigo o tu madre, y entonces te permite estar en contacto con el exterior. El asma te cohíbe, el asma te da una cuestión de soledad externa de personas. Al igual que la piel, procesos de la piel te permite ya no asolearte, ya no vas al sol, o sea, te pones en una zona de sombra. Y las enfermedades autoinmunes es un rechazo hacia ti. Es decir, tú te rechazas o no te aceptas a sí misma o hay algo que tú no, por más que haces, no eres satisfecha contigo mismo. Y entonces tú te rechazas y te empiezas a atacar a ti mismo, según la metamedicina. Más allá de la medicina. ¿Qué pasó, Patri? Bueno, doctor, hoy en día la psiconeuroinmunoendocrinología también dice que tú te reconoces como tu propio agraviante. Tú eres tu propio factor externo que te enferma. Entonces, la aceptación del proceso se va a ver reflejado cuál sensor a un órgano específico y usted lo colocó en unas filminas anteriores, donde el órgano, la emoción, se daba con el factor externo. El hígado no se sentía bien con el brillo, o el corazón con el calor. Entonces las emociones también son frías, calientes. Claro, el rechazo es psicoemocional.
O sea, te puedes rechazar a ti mismo con enojo, con ira, con preocupación, con miedo, como tú lo quieras ver. Y ahí viene la cuestión psicoemocional. Por eso todo aquello, por ejemplo, una enfermedad muy psicoemocional, y lo he visto mucho, es la fibromialgia. La fibromialgia se considera idiopática, no se sabe de dónde viene. Pero ¿qué creen todas aquellas personas que tienen fibromialgia? Sus infancias o antes de eso han sido pesadas. Abusos sexuales, discriminación, rechazo, etcétera. ¿Te vieron cómo lo ven ellos? Hacen una capa de músculo, se contraen, hacen una armadura. Al igual que la obesidad, puede ser. La obesidad no solamente es endocrino-metabólica, sino que la obesidad también puede ser una defensa. ¿Qué pasó, Pati? Perdón, no había bajado la mano, pero ya que habla de la obesidad, es ese resguardar también. Y de hecho, hay principios donde el mismo abuso también, esa circunferencia abdominal para proteger a la paciente o el paciente que es abusado. Entonces, sí, definitivamente la medicina está dando un vuelco diferente al entender que no somos solamente un cuerpo físico, sino que también el emocional y el mental están relacionados los tres. Así es, y siempre le va a estar relacionado. O sea, la mente tiene tanta fuerza que hoy actualmente en el siglo XXI ya lo reconsideraron, porque dijeron, gastritis, nerviosa, colitis, nerviosa, dermatitis, nerviosa, ¿no? Entonces ya todo es nervioso, pero desde antes ya lo era. Aquí, ¿qué creen que es lo que falta? Educación emocional, desde niños. ¿Estás enojado? Muy bien, enójate. Pero yo te voy a enseñar cómo canalizar tu enojo a esta almohada. No puedes golpear a nadie más, solamente esta almohada. Este es tu centro de desfogue. Los demás no puedes ni gritarle a tu hermana, ni a gritarle a tu madre, ni pegarle a alguien. Este es tu centro de desfogue. Eso es lo que falta mucho, educación emocional. No reprimirlos. Los hombres no lloran, las mujeres no se enojan, las mujeres no critican, las mujeres no hablan. Entonces, esa es una cuestión cultural que tenemos todos, al igual que la alimentación. Falta mucha educación en la cuestión de alimentación. Lo que platicaba con un médico ortopedista, por ejemplo, que me decía, es que estamos muy mal. Digo, a ver, pero es cultural. Cuando una visita llega a tu casa, ¿qué es lo que haces? Le ofreces comida. ¿Y qué le ofreces? Le ofreces verdura, le ofreces espárrago, ¿no? Le ofreces algo que a las mujeres aquí en México les hicieron decir que si son buenas amas de casa, que si son buenas cocineras, van a ser buenas, y entonces consienten mucho con la comida, que a veces es mal balanceada, y que también a veces se da la comida por falta de amor. Entonces, todo eso tiene que involucrarse. Si nosotros diéramos, por ejemplo, a nuestros hijos, como lo dice la pediatría, no darles dulces hasta los 3 años para que prueben los alimentos genuinos y que el paladar no se haga exigente, pues cambiaríamos mucho en cuanto estamos consumiendo de alimentos procesados. Recuerden que ya los alimentos que están empaquetados ya no se hacen para el estómago, se hacen para el cerebro. Se hacen con ácido glutamato monosódico para querer más. Adictivos, cafeínas para querer más. Entonces, eso es una cuestión también cultural, de que podemos ayudarlos desde que a nosotros estudiamos estas áreas de medicina, y la base es la alimentación. Para tener una muy buena calidad de vida siempre va a ser la alimentación, el ejercicio y la salud emocional. Pati. Bueno, doctor, acaba de tocar otro punto importante, la localidad, costumbres y creencias, tanto familiares como del país a donde esté. Por lo menos yo soy venezolana, pero estoy ahorita en Costa Rica. Cuando llego a Costa Rica me doy cuenta que hay una cantidad de pacientes, la mitad de la población es celíaca, con gastritis emocionales y alérgicos al gluten. Los que no son celíacos son alérgicos al gluten. Entonces, cuando ya uno empieza a valorar cuál es la condición emocional de la población, son personas que sufren de mucha ansiedad porque vienen de un país que es muy noble, donde los factores emocionales son casi, no hay agresión, no hay ejército, no hay nada que perturbe. Cuando ya se transforma esa situación a trabajos exigentes, condiciones familiares que exigen preocupación, la persona empieza a hacer alergias al gluten. Pero es impresionante. De hecho, es algo que vengo estudiando desde hace 4 años. Y todos mis tratamientos son para la parte abdominal.
bajar el nervio vago para poder encontrar solución a problemas. Así es, sí. Tiene que ver mucho la cuestión emocional y hay que ver el inicio de esa persona. Ajá. Es decir, desde la niñez a veces hay que ver. Nadie nos ha enseñado a amarnos a nosotros mismos para saber que el amor que nos faltó, ya sea de padres o de alguien más, nos los podemos dar nosotros mismos. Ajá. Eso es muy importante y muy difícil de comprender. Pero poco a poco lo vamos a ir haciendo y vamos. Les voy a enseñar ahorita que me acaban de decir esto, cuando dicen el ambiente que nos rodea. Aquí en medicina tradicional china, yo creo que en el módulo 1 vieron Yin Yang y mencioné lo que es el Qigong. Ajá. Gong, trabajo, y Qi, energía, trabajo de la energía. Y esa energía en un lugar donde, en su casa, que lo sientan energético, es muy importante. Hacen el Qigong y cambian la energía. Ustedes como terapeutas van a saber cómo cambiar la energía de su casa, cómo cambiar la energía del paciente. Ajá. Influenciarla bien. Ajá. Cómo yo me siento energéticamente estable. Y se va a notar. Si tienen plantas en la casa, crecen, hermosas. Ajá. Si tienen perros, viven, hasta mi perro ya lleva 14 años conmigo y ahí sigue. Ajá. Ya está viejito, pero ahí está. Entonces, es muy importante generar un ambiente en su consultorio, en su casa de energía. Y les voy a enseñar el Qigong para que ustedes se nutran de energía. Después voy a ver cómo voy a hacer que me presten la cámara para que ustedes vean cómo se hacen algunos ejercicios y los hagan en un lugar donde ustedes empiecen a cambiar la energía. ¿A qué va? Bueno, chicas, me tengo que ir porque ya llegó mi paciente. Y chicas y chicos, hoy no he escuchado a ningún hombre, pero bueno, está bien. Ahorita checo la agenda, no la traje por cuestiones de prisa, para ver qué de otro día podemos quedar. Recuerden que este sábado no puedo, se canceló el foro porque me llegaron muchos pacientes de imprevisto, entonces tengo que atenderlos porque sí están un poquito graves. Está bien. ¿Va? Pero Vale. yo les doy la fecha. ¿Qué pasó, Elena? Sí, yo puedo, por ejemplo, por mi trabajo, ¿verdad? Yo puedo, por ejemplo, los días jueves y día viernes. El día sábado yo tengo trabajo y empiezo desde la mañana. Entonces, el miércoles también. El martes lo tengo ocupado a mediodía. De ahí, pues ya no estaría ocupado, ¿verdad? Después de las 2 de la tarde, por ejemplo. Sería un jueves o un viernes, porque igual yo tengo esos 2 días libres. El sábado, lo voy a programar nuevamente para aquellos que no puedan pasar los jueves o los viernes, lo voy a programar la siguiente semana para poderlo tener. Pero sería un jueves o un viernes, yo creo que de la siguiente semana, lo más probable. Nada más tengo que checar bien la agenda, y ya con eso ya les confirmo yo por WhatsApp, ¿va? De todos modos, esta se queda grabada y se les va a pasar. Ande, y disculpa, y la tarea tú no las enviarías también por el chat, ¿verdad? Sí, la tarea se las voy a enviar mejor por el chat para que aquellos que estén en el grupo puedan conocer la tarea para el siguiente foro. Ajá. Y les voy a poner unos puntos si ustedes los van a investigar, ¿va? Órale. Y no se le olvide lo de la transformación de la energía en el espacio. El se lo voy a recordar. Sí, pero no va a ser la siguiente, La siguiente no. Déjenme pedir una cámara y voy a tener que pedir unos tapetes porque de preferencia se hace pues descalzo o con tapetes o se hacen con zapatos muy delgados para poder tener el contacto con la energía de la Tierra, energía del aire, la Tierra, el universo y la naturaleza. Pero voy a pedir esos materiales y ya les estaré informando, yo creo, para mayo, un 10, para la mamá, un regalo para el Día de las Muchas gracias. En mayo, antes del 10 de mayo. Lo recibimos con aprecio. Muchas gracias. Ándele pues. Bueno, nos estamos viendo, chicos. Que estén muy bien. Un abrazo a todas y a ti, especialmente, Brandon. Vale. Samantha, ya te vi aquí en el chat. Muchas gracias. Que estén muy bien. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Hasta luego. Bye.